Ayer el Consejo General del INE fue avalado que las personas que no quieran identificarse en su credencial para votar como hombre o mujer podrán hacerlo como persona no binaria. Para hablar del tema, saludo esta mañana a Dania Rabel, consejera electoral. ¿Cómo está, consejera? Buenos días. Muy buenos días, Samuel. Un gusto estar en tu programa. Gracias, como siempre, por atender el llamado. Consejera, pues, ¿qué significa esto en términos prácticos en cuanto a la credencial de elector? ¿Qué dirá ahora donde se refiere el apartado a sexo, por ejemplo? En el dato del sexo, lo que la ciudadanía va a poder ver es una X cuando decidan que no se identifican con hombre o mujer, sino que son personas no binarias. Y aquí tenemos dos posibilidades: que las personas lleguen a los módulos de atención ciudadana y que presenten un acta de nacimiento ya rectificada, en cuyo caso pues se pondrá la X en la credencial para votar, pero también modificaremos nuestros sistemas y todas las claves de control, como puede ser la clave de elector. Pero si una persona no ha podido hacer esta rectificación del acta de nacimiento, sobre todo porque la única entidad federativa que lo permite expresamente en su legislación es Hidalgo, y en los otros casos que hemos tenido en el resto de la República ha sido por juicios que han promovido las personas interesadas, si no tienen esta rectificación del acta de nacimiento, pueden únicamente manifestar que se identifican como personas no binarias, y en la credencial para votar, en el plástico, en la parte de adelante donde viene el dato del sexo, se les pondrá una X, pero no vamos a modificar nuestros sistemas. Pero va a ser tan sencillo como eso cuando se haga el trámite al cual ya estamos acostumbrados todos y todas en nuestros módulos de atención ciudadana. Pues suena muy sencillo en los hechos. Ahora, ¿esto implicaría para el INE algún cambio también de mayor fondo en cuanto al padrón electoral? No, en aquellos casos en donde, como te decía, la persona aún no haya hecho la modificación de su acta de nacimiento, porque eso implicaría que no va a tener impacto el cambio en todos nuestros sistemas y, por supuesto, por ende, en el padrón electoral. Sí tendría impacto si ya hay una rectificación del acta de nacimiento, como tiene que ser, porque los datos que nosotros tenemos en los sistemas tienen que guardar identidad con los datos que están en el acta de nacimiento. Entonces, ahí se habría un cambio, pero sería solo en esos casos en concreto. Ok, es decir, por ejemplo, sería el equivalente a cuando se hacen cambios pues de nombre o de domicilio, si fuera el caso en el acta de nacimiento. Si no, es simplemente un cambio en el dato impreso, ¿verdad? Es correcto, en el dato que aparece en el plástico, que ve todo mundo, y que lo estamos haciendo justo para evitar la discriminación, por una parte, de aquellas personas que no se identifican con un género hombre o mujer, con este binomio tradicional, y entonces que puedan ser reconocidas y visibilizadas su existencia, al menos en esta credencial para votar, que es un medio de identificación que se nos pide absolutamente en todos lados, pero incluso también como un reconocimiento primero que damos como institución, parte del Estado mexicano, para que pues se pueda respetar la identidad de género también de estas personas. ¿Fue una iniciativa propia del Consejo o tuvieron acercamiento de alguien más para que finalmente se les tomara en cuenta? Esto tuvo como antecedente dos juicios que promovieron dos personas ciudadanas que se identifican como no binarias en Aguascalientes, cuando acudieron al módulo de atención ciudadana solicitando que se les cambiara su credencial para votar, reconociéndoseles como personas no binarias. Por supuesto, obtuvieron una negativa porque no teníamos la normativa, los mecanismos que permitieran hacer estas adecuaciones. Impugnaron, el asunto llegó a la Sala Regional Monterrey, que nos ordenó hacer un estudio para determinar si era viable poder hacer el cambio que estaban solicitando estas personas. Derivado de este estudio, de todos los tratados internacionales también que ha suscrito México en materia de derechos humanos, decidimos que sí era posible hacer estas adecuaciones en respeto a su derecho a la identidad, y ahora ya nos encontramos con esta posibilidad para todas las personas. ¿Aplicable a partir de cuándo, consejera? A partir de ya. Justo hace un momento hablaba con el director ejecutivo del Registro Federal de Electores para preguntar cuándo se iba a bajar esta instrucción que nosotros aprobamos ayer en Consejo General, y me dijo que incluso ya se había empezado a hacer la capacitación con antelación en los módulos de atención ciudadana, con la finalidad de que se pudiera ya implementar a partir del día de hoy. Nada más se va a reforzar posteriormente esta capacitación con la finalidad de que incluso nuestras propias personas, nuestro propio personal que atiende los módulos de atención ciudadana, le pidan o le pregunten a la ciudadanía si quieren que se cambie este dato en su credencial para votar. Pero de entrada, todas las personas que lleguen y soliciten eso ya pueden ser atendidas.
Bien, consejera Dania Rabel, consejera del Instituto Nacional Electoral, gracias por atendernos y por la información a detalle que nos ha compartido. Buenas tardes. Gracias a ti, Samuel. Hasta luego. Hasta luego. ¿Sabe usted qué son las enfermedades